Hola amigos y hermanos, muchas felicidades. Si usted ha sido una persona que nos ha estado siguiendo todos los días en la lectura de esta primera carta de Pedro y nos ha seguido de otros libros, antes leímos el primer libro de los Reyes, allá la monarquía en el pueblo de Israel, pues muchas felicidades. Porque yo puedo decirle que Dios le bendiga, pero la forma más segura y concreta y clara que Dios puede bendecir su vida es precisamente a través de la lectura de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque en ella encontramos una palabra prudente para corregirnos. Dice que es como una espada de dos filos. Pero también encontramos promesas de Dios para darnos consuelo y fortaleza en medio de las dificultades. Pero también es una palabra útil cuando estamos confundidos y necesitamos tomar decisiones. Es nuestra guía. Y principalmente cuando queremos conocer a Dios. Cuando queremos conocer qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios dice de mí, quién soy yo, quién soy frente a Dios. Cuando yo estoy queriendo conocer a Dios para amarle, tengo que ir a la Biblia. Pero por hoy déjeme leer la última porción del capítulo 5 para cerrar esta carta de Pedro. Y dice versículo 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. En estos versos, Pedro resume dos posibles realidades que vivimos. Número uno, cuando nosotros perdemos el dominio propio y cuando dejamos de estar alertas, vamos a caer en lo segundo, que es en los ataques de Satanás, que dice aquí, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vea usted, Satanás nos va a atacar por nuestras debilidades. Y si nosotros estamos descuidados en aquello que es nuestra debilidad, vamos a caer redonditos. Todas las personas tenemos nuestras áreas fuertes emocionales, espirituales, pero también tenemos nuestras áreas débiles, aquellas en las que somos atraídos y seducidos por nuestros deseos pecaminosos, y que ahí podemos meter toda clase de tentaciones a través de nuestros dioses, a través de nuestros ídolos, que tiene que ver con los vacíos que llevamos en el corazón y que de continuo estamos buscando satisfacer esos vacíos. Y Pedro dice, aprendan el dominio propio, lo que también Pablo habla como el fruto del Espíritu, como la templanza, el dominio propio, el aprender a decir no a tiempo, el alejarte del peligro, el identificar la tentación y darle la vuelta, no enfrentarla sino huir de ella. Porque dice Pedro, porque el diablo se va a aprovechar de esa falta de dominio, de ese desenfoque, de esa falta de alerta en la que tú puedas estar para hacerte presa fácil. Recordemos que Satanás significa el engañador, y él a través de muchos, de manera muy astuta y a través de muchas formas va a buscar hacernos caer, nos va a engañar. Y la única forma de poder superar esa tentación, ese acecho del diablo, es cuando ejercemos el dominio propio, cuando en el nombre de Jesús y por su Espíritu en nosotros, el fruto del Espíritu es el dominio propio, el aprender a decir no, el aprender a salir de ese camino, el aprender a identificar nuestras debilidades y mantenernos en alerta. Sigue diciendo versículo 10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos 10 y 11 de este capítulo 5 son de los versículos más hermosos que están en esta carta, porque cierra con un mensaje muy importante. Dice que empezó en su carta diciendo que estaba escribiendo a los que estaban dispersos como extranjeros, como peregrinos, y él hablaba, alégrense cuando estén en medio de la prueba. Y ahora él va a decir, después de que hayan pasado este tiempo de sufrimiento, este valle de dolor, este tiempo como peregrinos, dice, Dios mismo, el Dios de gracia que los llamó, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables.
Esa es la obra de Dios en nosotros. Y que vea, porque allá en el capítulo 1, Pedro inicia diciendo en el versículo 3, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho renacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. La obra de redención es la obra de Dios sobre nosotros. No es algo que nosotros podamos ganar con nuestras buenas obras, no es algo que nosotros podamos ganar por nuestras propias fuerzas, no, es la obra de Dios. Por eso Pedro alaba y dice, alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre es el que planea la redención, el Señor Jesucristo es el que ejecuta la redención y el Espíritu Santo es quien la aplica en nosotros. Es la obra de un Dios trino. Esa es la redención de Dios, no es mi redención. Por eso no es correcto cuando digo yo busco a Dios, cuando yo acepté a Jesucristo. No, es Él obrando en mi vida para que yo simplemente me humille, me entregue, me arrepienta, confiese mi pecado, ponga mi mirada, mi confianza en Jesucristo. Y Pedro está diciendo al final de su carta, este mismo Dios que ha ejecutado la obra de redención en ustedes, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Amigos, esto está hablando del proceso que vive el cristiano de santificación, en donde de inicio, sí, nuestra desobediencia, nuestra terquedad, nuestra rebeldía está cuantificada en un monto. Pero en la medida que pasa el tiempo, que nos humillamos ante Dios, que leemos, estudiamos la Escritura, que somos limpiados en nuestra forma de vivir, en nuestros pensamientos y en lo que hablamos, en lo que decimos, poco a poco vamos siendo perfeccionados por la obra del Espíritu de Dios, transformando. Ese es de lo que Pedro habla, que hemos renacido, hemos vuelto a nacer. Ahora ese renacer se manifiesta en una fe firme, en una conducta conforme a la voluntad de Dios. Así que Pedro termina su carta dando una palabra de esperanza y diciendo, ese mismo Dios que los llamó, ese mismo Dios que nos ha llamado, Él es el mismo que nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. Y la última frase dice, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Sí, porque es el poder de Dios, el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, es quien ahora nos levantará, formará en nosotros el carácter de Cristo. Por eso dice al principio, mediante la resurrección de Jesucristo, por medio de Jesucristo, nosotros somos perfeccionados, somos renacidos, somos vueltos a vivir. Así es que el gran mensaje de esta carta es de tapa a tapa. Nosotros somos producto del poder de Dios, de la gracia, de la misericordia de Dios. Nosotros somos producto de la obra redentora de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Como vimos en el día de ayer, humíllate, humíllate. Porque si hay algo que Dios rechaza es a los soberbios y Dios acepta a los humildes. Y dice que cuando nos humillamos, en su momento Dios nos exaltará. Amigos, oremos, demos gracias a Dios por esta hermosa carta y pidamos que pueda ser nuestra vida conformada en los planes de Dios. Padre, muchas gracias porque nos has permitido leer esta breve carta que escribe Pedro. Gracias por cada una de sus enseñanzas. Señor, yo quiero rogarte que todo esto que hemos leído nos des la capacidad de retenerlo, que después podamos repasarlo, para que no se nos olvide, podamos tener presente cada una de las cosas que Pedro nos enseña. Principalmente esta última parte. Saber que si estamos pasando por tiempos difíciles, solo será un breve tiempo. Y al final, tú vas a concluir tu obra de redención en cada uno de nosotros. Tú nos vas a perfeccionar en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, para que al final la obra de redención sea plena, completa y total en cada uno de nosotros. Derrama de tu gracia en cada una de las personas que abre su corazón a leer tu palabra, que escuche estos videos queriendo aprender más de ti. Derrama de tu gracia, derrama de tu espíritu, abre sus ojos, que cuando lean la Biblia puedan entenderla y que ellos sean alimentados por ella. Lo rogamos en Cristo Jesús.
Amén. Amigos, no nos despedimos. Nos vemos el día de mañana.